Buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Oye, Iram, ¿y siempre qué pasó con la VM? ¿Terminaste? Mm. Es un padecimiento. Ah, ¿para hacer qué? ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Han intentado empresas o no? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, pero por lo del COVID no han querido y aparte también me mencionaron que ellos les estaban interesando solamente chavos de estadías profesionales por la disponibilidad de tiempo Mm. y porque ellos, como salían a lo mejor de sus casas y no iban a convivir en el salón de clases con otras personas, pues había menos riesgo de que se contagiaran y de que contagiaran a alguien dentro de la empresa. Sí. ¿Y no les dijeron que las clases van a ser en línea? Sí, pero como le comento, o sea, dicen que por disponibilidad de tiempo, a lo mejor las clases en línea nos absorben y a los chavos de estadías profesionales ya no tanto. Pues no. Pues sí, la verdad es un poquito complicado en estos tiempos. Pero pues, esperemos que ya para cuando vayan a hacer ustedes su estadías, ya todo esto esté más controlado, mejor controlado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Creo que ahí todavía está entrando gente, pero pues vamos a continuar para ver si alcanzamos pues, a cubrir todo lo de la materia para que ya nada más la semana que entra se concentren en entregar la evidencia y ya. Bueno, entonces aquí les voy a compartir pantalla. Buenos días, maestra. Hola Alberto, buenos días. A ver, me dicen si pueden ver la pantalla. Sí, Miss, sí se ve. Sí, Miss. Se está poniendo buena. Ya se puede ver. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que es el análisis interno. ¿Sí? Bueno, aquí todavía tenemos a gente entrando. Entonces, a ver, nos quedamos en, bueno, precisamente vamos a iniciar lo que es el análisis interno. Yo creo que en el transcurso de la clase tomo lista, ¿sí? Sí, Miss. Entonces, Maestra, ¿mandé? ¿está bien? Entonces, aquí, pues vamos a ver el estudio del ambiente interno. Entonces, ya, aquí, por ejemplo, acuérdense que cuando hacemos el análisis del entorno, pues básicamente lo que estamos haciendo es recabando información, ¿sí? Para que en base a esa información podamos tomar las decisiones y decidir las estrategias o definir con toda esta información las estrategias pues de las acciones que vamos a tomar para cumplir con nuestros objetivos que nos van a llegar a la meta. Sí, aquí pues ustedes saben que entre más información tengas, o sea, no es tanto la cantidad sino la calidad de la información. Entonces, entre más información confiable
fundamentada tengas del entorno externo e interno, ¿sí? Mejor estrategias vas a poder diseñar. ¿Sí? Entonces aquí pues no hay que limitarnos. En la cuestión del estudio externo, que es el que ya vimos, sí, pues no se trata de analizar 3 proveedores, sí, o por ejemplo, si eres una empresa que tienes 20 proveedores, pues a lo mejor sí, ahí tú tienes que sobrepesar de, pues cuáles son tus proveedores más importantes y a lo mejor podrías agrupar aquellos menos importantes en un grupo y analizarlo como tal. Sí, o sea, sí tienes tú esa flexibilidad al hacer el análisis. Sí, por ejemplo, siempre hay que ver la parte de la eficiencia y la eficacia. Entonces, si por ejemplo, sabemos que un estudio del entorno nos toma tiempo y nos va a requerir de recursos. Entonces, ustedes siempre tienen que ver esa relación, ¿no? Si hago un examen o un estudio del entorno externo más detallado, pues me va a llevar más tiempo, me va a llevar más personal, me va a llevar más dinero y quizás de esos 20 proveedores que decíamos, ¿sí? Los más pequeños, que igual no es que sean menos importantes, sino que los más pequeños coincidan en muchas características. Entonces eso nos permite pues agruparlos como uno y así recabar la información de todos en menor cantidad, pero que igual te puedas tú basar para la toma de decisiones. O sea, sí tienes tú esa flexibilidad siempre y cuando tomes en cuenta pues la eficiencia y la eficacia. O sea, ¿qué es lo que pretendes tú con el análisis del entorno? Y pues qué tipo de información es la que te va a ayudar a cumplir con ese propósito. ¿Sí? Si por ejemplo también dices, bueno, tengo 20 proveedores, pero 3 de ellos me abastecen del 80% de los materiales, ¿sí? Pues entonces ahí podrías decir que fundamentalmente tus proveedores principales son esos 3. Entonces concentras pues tus esfuerzos, tus recursos en analizar o estudiar mejor a esos proveedores, ¿sí? Entonces, sí tiene cierta flexibilidad de hacer el estudio del ambiente externo, sí, pero siempre viendo esa relación, eficacia y eficiencia, y tomando en cuenta, pues, que entre más información tengas, sí, mejores estrategias vas a poder diseñar y, pues, tu toma de decisiones va a estar mejor fundamentada, ¿sí? Sí, maestra. Mande. Una duda, lo de los proveedores, ¿cómo se relacionaría con nosotros en el ámbito personal? Aquí comentábamos que pues era aquellas instituciones que ustedes consideraron para una carrera académica. Sí, o sea, aquellos proveedores de, por ejemplo, no sé, en el caso tuyo, Hugo, ¿cuántas universidades contemplaste o carreras diferentes consideraste antes de decidirte por la Unipoli? Pues realmente fueron 2, la ingeniería en biotecnología y la medicina nada más. Las carreras. Sí, las carreras. Y universidades fue aquí la UGED y la Unipoli solamente, desde un principio. No, pues entonces ahí sería los proveedores de tu perfil profesional, pues ahí vas a enlistar las dos carreras y a lo mejor ahí pues explicar un poquito por qué te decidiste por la Unipoli, proyectando esas decisiones a tu carrera profesional. Ok. Y si solo tuve nada más la opción de estudiar la carrera de ingeniería en biotecnología y solamente nada más pensé en la Universidad de la Politécnica. ¿No consideraste ninguna otra, Leslie? ¿No aplicaste el examen? No, solamente presenté ahí. Bueno, pero ¿no consideraste ninguna otra universidad o otra carrera? No, solamente esa. ¿En serio? Sí. Mira,
De hecho, yo también. Yo tampoco consideré otra, teníamos que considerar otra. Pues yo siempre consideras todas tus opciones, ¿no? No, Tu plan B, ¿no? no, yo no tenía plan B. Lo mismo me decía mi mamá, pero pues no, mis. Bueno, no, pues en el caso de que nada más haya sido un proveedor el que consideraron, pues nada más ponen ese. Pues sí. ¿Y así son siempre? ¿Cómo? ¿Que nada más escojo una cosa? Que cuando vas a tomar una decisión, que no consideras las diferentes opciones. Bueno, ahí pudieron haber sucedido varias cosas, ¿no? Que tú ya estabas segura de lo que querías y lo que buscabas y pues realmente estabas muy enfocada en ese objetivo y pues la otra es de, pues sí, que consideras diferentes opciones en caso, a lo mejor sí puede ser que no tengas la certeza en tu decisión y por eso consideras otras opciones. Sí, otras lo hacen también por ser precavidos. Sí. Pero no, está bien. Si fue nada más una opción, está bien. Sí, bueno, es que yo siempre siempre supe lo que quería estudiar y me enfoqué en eso, por eso nada más elegí esa carrera y nada más la universidad esa. Bueno, sí, está bien. Nada más sería eso. Entonces ahí ya nada más sería ahí, por ejemplo, pues explicar bien por qué era tu única opción, o sea, cómo hiciste tú el análisis para decidirte por esa universidad, de información que tenías, qué fue lo que te convenció. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bueno, entonces vamos a pasar al estudio del ambiente interno, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo podríamos relacionar en caso de la evidencia que van a presentar, es, pues, estudiarse a su persona, ¿verdad? Estudiar sus habilidades profesionales, sus habilidades emocionales, físicas también. Entonces, aquí el estudio interno es hacer un análisis hacia adentro de la empresa, ¿no? En este caso sería hacia adentro de la persona. Y pues muchas veces para poder entender hacia adentro, tenemos que ver cómo está estructurada la empresa. O sea, en el caso de las personas, pues ver cuál es la relación de ustedes en el entorno. Entonces está su familia, sus intereses, la parte emocional, la intelectual. Entonces sería así un estudio hacia adentro. Sí, ahorita lo vamos a ver con respecto a la empresa. Entonces, cuando la empresa se va a hacer un análisis hacia adentro, pues lo primero que piensa es los departamentos, ¿sí? O sea, si yo voy a ver cómo nos encontramos nosotros como empresa, entonces tenemos que ver, pues, cómo nos encontramos hacia adentro y pues empezamos analizando las diferentes áreas de especialización. Pero para eso vamos a tomar como referencia la estructura de la empresa. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos que hay ciertas estructuras organizacionales. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Se acuerdan de las estructuras organizacionales? Jerárquica, ¿cuál otra? Funcional. A ver, chequen ahí sus notas. ¿Se acuerdan de la presentación? ¿No? Déjenme, se las voy a mostrar.
A ver, ¿qué nos dicen por ahí del chat? Bueno, ahorita vuelves a entrar, Janet. A ver, ¿sí checaron ya sus notas? Eso andamos. A ver. Jerárquica, funcional, línea y staff y matrical. Así es. Sí. Entonces, ahí yo no encuentro la presentación. Esa que no la habré borrado. A ver, aquí está. Sí. Entonces, es la jerárquica, funcional, línea y staff y matrical. Entonces, ahí si se fijan, en la jerárquica, pues tenemos a un director, a un presidente de la empresa, y de ahí se van pasando hacia abajo. A ver, aquí lo tenemos. Déjenme les comparto. ¿Sí? Entonces, aquí primero, pues para hacer este estudio hacia adentro, tenemos que ver cómo se encuentra estructurada la empresa. Entonces, aquí, pues en la jerárquica tenemos a una persona como en la que dirige la empresa, y la línea de mando pues va de forma vertical. Él tiene pues a una persona y de esa persona pues se va derivando la autoridad. La funcional viene siendo aquella donde se separan, ¿sí? La línea, bueno, se separan los departamentos de acuerdo a las funciones que desempeñan, ¿sí? O de acuerdo a unidades estratégicas. La de línea staff es una combinación de la jerárquica y funcional, o sea, es decir, tienes tú al director o al presidente de la empresa, de ahí se divide en áreas funcionales, pero cada representante de área pues tiene un poder jerárquico por debajo de el presidente o dueño de la empresa, ¿sí? Y en la matrical, sí, aquí, por ejemplo, se especializan según las funciones, las áreas, pero se tiene una doble línea de autoridad. O sea, tú le sirves a tu jefe, pero a la vez también le sirves al jefe del jefe. O sea, no que le sirva, sino que pues ellos tienen autoridad de influir en las actividades que tú realices dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí primero lo que tenemos que hacer es entender cuál es nuestra estructura organizacional. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, decíamos, a ver, déjenme, lo voy a pasar para ya no tener que regresar. Bueno, entonces primero vemos pues cuál es la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura organizacional es que se va a definir la forma en cómo se va a ir recabando la información sobre pues los diferentes aspectos de la empresa. O sea, digamos que tenemos nosotros una estructura organizacional. Para poder hacer el análisis interno, entonces ahí el jefe asigna a cada uno de los responsables de área de recabar la información necesaria para poder llevar al análisis interno. ¿Sí? En el caso del jerárquico, aquí este análisis, sí, porque muchas veces la gente considera que cuando se hace un análisis interno, pues es para evaluar el desempeño de cada uno de los empleados, para en base a ese desempeño, pues tomar medidas sobre si se quedan o no se quedan en la empresa.
Entonces surgen muchas veces los problemas que la información que se presenta pues no es verdadera, ¿sí? Sí estás evaluando el desempeño de los empleados, pero para mejorar, ¿sí?, la situación de la empresa. Entonces ellos como se ven amenazados en que este estudio vaya a poner en riesgo su empleo, pues ahí lo más probable es que la información no sea la verdadera. Entonces, en una estructura organizacional, para evitar ese problema, en la mayoría de los casos lo que se hace es contratar a empresas externas para que lleven a cabo el estudio del análisis interno. Y ese estudio del análisis interno se conoce como una consultoría empresarial, ¿sí? Entonces, se contrata a consultores externos y ellos hacen el análisis interno de la empresa. Y la consultoría, pues ya incluye todas las áreas de la empresa y dentro de cada área, ¿sí?, sus diferentes funciones, y luego ven cómo se relacionan estas funciones entre todos los departamentos para poder tener un reporte más detallado, ¿sí? Entonces, la estructura organizacional sí va a influir en la forma en cómo se lleve a cabo este análisis interno, ¿sí? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, considerar cuál es la estructura de la empresa para poder determinar cómo se va a llevar el análisis interno, ¿sí? Entonces, puedes contratar a gente de afuera o puedes hacerlo asignando a ciertas personas de diferentes departamentos, ¿no? Que es lo que se hace cuando tienes una estructura funcional. En el de línea y staff puedes funcionar una o la otra, o asignas a alguien de un departamento, ¿sí?, o contratas a alguien de afuera, ¿sí? Por lo general, las empresas, si el estudio se lleva a cabo para mejorar, ¿sí?, o porque la empresa tiene problemas, por lo general contratan a una consultora. Aquí vamos a recordar nada más que son 4 las áreas esenciales en una empresa. Acuérdense que nosotros decíamos, cuando una empresa va a iniciar operaciones, y cuando una empresa va a iniciar operaciones, por lo menos debe de contar con 4 áreas de especialización. Y en este caso, estas áreas son la de administración, la de contabilidad, la de producción y la de recursos humanos. Aquí podemos poner entre paréntesis recursos humanos y la de contabilidad, que estas se pueden subcontratar, que es lo que se conoce como outsourcing, ¿sí? Entonces, aquí, la de producción, si es una empresa manufacturera, pues es elemental para la empresa, ¿no? Si es una empresa prestadora de servicios, pues igual el servicio se define con un plan de trabajo como si estuviera fabricándose un producto. Entonces, el área de administración y la de producción, pues sí son básicas para la empresa. La de contabilidad y recursos humanos también, pero esa se puede subcontratar. Es decir, se contrata gente externa para que lleve pues las funciones contables y el reclutamiento de personal para esta empresa, ¿sí? Entonces, estas 4 áreas, cuando inicia una empresa, no deben de faltar, de alguna u otra forma, como decidas tú hacerlo, ¿sí? Entonces, ya que tienes estas 4 áreas, entonces ya defines tú cómo vas a llevar a cabo el análisis interno. Entonces, como les decía, es importante conocer la estructura. De ahí ustedes, en un trabajo que realizaron,
Sí, en una lectura vimos cómo se lleva a cabo la planeación táctica. ¿Sí recuerdan los 3 niveles de planeación? La táctica, Así es. la operativa también, ¿no, Miss? La operativa es, pues así es, la tercera. Y la estratégica, que es la principal, ¿no? Y la estratégica, que es la principal. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, se los voy a poner para irlo relacionando. Entonces, vamos a ver, pues, cómo, o sea, cuando nosotros hablamos de hacer un análisis interno, decíamos evaluar cada una de las áreas, ¿sí? Cómo operan las áreas de la empresa. Entonces, aquí conocemos la estructura, definimos cómo se vaya a llevar a cabo el análisis interno. Entonces, básicamente ya lo que nos corresponde es ver hacia adentro, ver en cada departamento cómo trabaja cada una de las personas que forman parte de él, ¿sí? Entonces, la planeación táctica es precisamente donde se lleva a cabo la asignación de tareas de acuerdo a la función. Aquí es donde en la táctica ya tienes los diferentes departamentos. Aquí, en una jerarquía funcional, pues ya tienes que contabilidad, recursos humanos, mercadotecnia. Una vez que empieza a crecer la empresa, pues ya empiezas a desarrollar más áreas. La misma función productiva empuja a la empresa para tener más áreas de apoyo. Sí, entonces, básicamente, cuando buscamos o cuando vamos a consultar cómo es que está trabajando cada área, ¿sí? Cada departamento, pues es ver cómo trabaja cada director de departamento, que ahí es donde entra la planeación táctica. ¿A quién le corresponde planear por departamento? ¿Quién es responsable de cada departamento? Pues los directores, supervisores o jefes de área, según el tamaño y la estructura de la empresa. Entonces, vamos a ver, antes de continuar, características que nos ayudan a definir la planeación táctica, ¿cuáles recuerdan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre la planeación táctica, la planeación estratégica y la planeación operativa? Ahora vamos a ver, Alicia. ¿Alguna pregunta, Miss? ¿Cuáles son las características que diferencian a la planeación táctica de la estratégica y la operativa? La táctica no se me ocurre qué es. A ver, igual y si no se te ocurre de lo que vimos. Deje buscar mis apuntes. Alguien que nos apoye también. A ver, en la planeación estratégica, ¿qué dijimos que se hace? Que se definen con las metas, objetivos y estrategias. ¿Contemplar qué? ¿Qué temporalidad y contemplando? Largo plazo. A largo plazo y contemplando ¿a quién? ¿O a quién? A toda la empresa, ¿sí? Entonces, esa es la estratégica. Igual y aquí está este gráfico de pirámide nos ayude, ¿verdad? Nos ayuda a entender esas características. ¿Por qué se encuentra en la cima y por qué en estas dimensiones? Porque es un grupo reducido, ¿no, Miss? De personas. Es un grupo reducido de personas los que toman las decisiones a largo plazo y que incluyen a toda la empresa. ¿Sí? Y se encuentra en la parte de arriba, ¿por qué? Pues porque son los primeros responsables, ¿no? Son los dueños, son los primeros responsables y los primeros, los más interesados, pues, en que la operación de la empresa funcione. ¿Sí? Entonces, ahora pasamos a la táctica. ¿Sí?
Si ya definimos la estratégica, entonces la táctica, ¿cuál es su temporalidad de visión o definición de objetivos y metas? ¿A corto plazo? A mediano plazo, o sea, al corto mediano plazo. Incluye, pues vemos aquí, pues según el tamaño, pues va a incluir a un grupo de personas un poquito más grande, ¿sí? Y va a incluir, pues nada más lo que es el área que le corresponde y aquellas actividades o funciones que de ella derivan, ¿sí? Entonces, ¿lo anotamos? Sí. Bueno, entonces ahí primero que nada, la programación de las actividades o la visión se extiende al mediano plazo. Ay. Sí, acuérdense que ellos toman los objetivos que se definieron al nivel estratégico y los adaptan a las funciones que corresponden según el área, ¿no? Aquí les voy a dar un ejemplo. Digamos que los directivos de la empresa ven necesario definir el objetivo de incrementar las ventas en un 10%, porque de ello depende que la empresa vaya a tener el dinero suficiente en caja para operar en los siguientes meses. Sí, o sea, realmente el cumplimiento de los objetivos a largo plazo, pues depende que de los objetivos a corto plazo se cumplan. O sea, por ejemplo, si mi objetivo como estratégico a largo plazo es ser la empresa mexicana que comercializa más productos en el mundo, pues eso va a depender que yo tenga dinero para poder realizar las operaciones que se necesitan, o sea, vender más, producir más, para poder llegar a posicionarme como la mejor empresa mexicana en el mundo. Entonces, ahí los directivos, ¿sí?, definen esa estrategia, pero tienen que, definen ese objetivo, entonces ya empiezan a definir sus estrategias. Entonces, para poder ser la empresa número 1 de México en el mundo, pues tenemos que primero garantizar que tenga el dinero para poder operar. Entonces, para lograrlo, yo digo, tenemos que vender 10% más de lo que vendíamos el año pasado. Entonces, ese es el objetivo que definen a nivel estratégico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jefes, supervisores o directores de área? A ver, yo en el área de producción, ¿qué es lo que me corresponde a mí para hacer que ese 10% más de ventas se logre? Entonces, en el área de producción, ¿qué le podría, de qué forma podrían ellos contribuir a el cumplimiento de ese objetivo? Pues principalmente, si quieres vender más, tienes que producir más. Entonces, yo como director del área de producción, si voy a producir más, tengo que ver que tenga la maquinaria necesaria, que tenga el personal necesario, que los materiales, contemos pues con las relaciones necesarias con nuestros proveedores para que ellos a su vez también puedan entregarnos el 10% más de materia prima. Y que si los proveedores existentes no nos van a poder abastecer, buscar quiénes sí nos puedan proveer de ese 10%. ¿Sí? Entonces, no es, las tareas que le corresponden al nivel táctico van a ser diferentes de las del nivel estratégico, pero si el nivel táctico no cumple con la parte que le corresponde, entonces el objetivo a largo plazo pues no se va a cumplir, que es el llegar a ser
la empresa mexicana número 1 en el mundo. ¿Sí? Entonces, ese es en el área de producción. En el área de mercadotecnia, ¿qué actividades le corresponderían a ellos para poder cumplir con este objetivo que ya nos llegó de la parte de la planeación estratégica? ¿Cuáles funciones o qué tareas tendrían que hacer en mercadotecnia para poder cumplir con el objetivo? ¿De qué forma pueden ellos aportar al cumplimiento de este objetivo? ¿Qué creen ustedes? Actualizando sus estrategias de mercado, Miss, y analizando el mercado también. Así es. Sí, al final de cuentas, para que el cliente nos compre, pues tenemos que dar a conocer nuestro producto, ¿verdad? Tenemos que publicitarlo. Sí, a lo mejor ahí revisar las estrategias de mercadotecnia que tenemos y pues utilizar a lo mejor todas estas nuevas tecnologías para poder vender más. En el área de recursos humanos, ¿qué le correspondería hacer? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que dices es que el área de recursos humanos va a apoyar el área de producción para contratar al personal que se necesite. Y a lo mejor no nada más contratarlo, sino capacitarlo. Sí, ahí imagínense, a ver, déjenme conecto la computadora. Imagínense ustedes que el jefe del área de producción, aparte de aumentar su producción en 10%, también se tuviera que encargar de las tareas de reclutamiento. Entonces tendríamos un todólogo, ¿verdad? Y precisamente pues lo que se busca en la empresa es que pues se tengan personal para que realicen funciones específicas y así puedan ser más eficientes en lo que hacen. ¿Sí? Entonces, de esa forma pues es como los objetivos que se definen en la planeación estratégica, ¿sí? Se especifican ya por área de operación, ¿sí? Ya en la planeación táctica. ¿Sí? Pero todo va en la misma sintonía, ¿sí? Eso sí nos tiene que quedar muy claro. Todos estos trabajan en la misma sintonía. Si no es así, pues entonces realmente tenemos una empresa sin dirección, ¿sí? Donde cada uno pues hace lo que cree o considera que va a ayudar a la empresa, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante el liderazgo en una empresa. Entonces, la otra de las características, pues, que mencionaron es que aquí tenemos un menor número de personas en comparación a la planeación operativa. Entonces, como lo quieran ver, ¿verdad? Son más personas que la planeación estratégica. ¿Sí? Y se refiere específicamente a supervisores, jefes, subdirectores, ya depende cómo esté organizada la empresa, ¿sí? Por áreas o departamentos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, ¿cuál nos falta, ¿Nos falta alguna?
Chicos, de las características que definen la planeación táctica. ¿No? Bueno, creo que agrupamos ahí. Dos en una, ¿no? Es un mayor número de personas, así que pues estamos hablando de supervisores, directores, etcétera. Ahí, por ejemplo, si ustedes ven la estructura organizacional de Peñoles, como veíamos la vez pasada, ellos tienen una estructura organizacional funcional, pero ellas sus funciones o áreas funcionales las separan de acuerdo a unidades estratégicas. Y como veíamos nosotros, tienen el área de minería, tienen el área de investigación y desarrollo, tienen el área de la metalúrgica. Entonces ahí pues ya nada más es ver cómo está organizada la empresa para entender mejor cómo se va desglosando esta jerarquía a través de los niveles de planeación. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ustedes tuvieron de tarea, se abrieron muchas ventanas, ¿sí? La lectura de del documento que les subí como tipos de planeación. Sí, aquí se los voy a mostrar. A ver. Entonces, aquí pues más o menos vemos también esa relación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la planeación estratégica, táctica. Sí ven el documento de PDF, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, lo que describíamos, pues se puede resumir en esta tablita de aquí, ¿no? Entonces, aquí en la estratégica, en la planeación estratégica, pues ven a toda la empresa a largo plazo, ¿sí? Y incluye a toda la organización. Lo aquí es menos genérico, pero ya más detallado porque estamos hablando de áreas funcionales. Ya vamos viendo cada departamento dentro de la empresa. Se enfoca al mediano plazo y pues abarca solamente el departamento del que se está hablando. Y en la operacional es mucho más detallado porque ya son las actividades diarias, se ve al corto plazo y pues está enfocado nada más en las funciones de las diferentes actividades que se llevan por departamento. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos primero la parte estratégica, que ya la vimos nosotros. Nos vamos a enfocar a la parte táctica, porque pues entendiendo cada departamento es que vamos a poder ver cómo es que vamos a recabar esta información que nos va a servir para nuestro análisis interno. Entonces, aquí, sí, era lo que decíamos, se traducen los objetivos que se definen a nivel estratégico de acuerdo al departamento o área. ¿Sí? Entonces vamos a pasarnos a la planeación táctica. Entonces, decíamos que si pudiéramos resumir, la planeación estratégica arroja como producto, como resultado del trabajo, lo que es la meta, los objetivos y las estrategias a largo plazo. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos objetivos se traducen por áreas o departamentos. A ellos les corresponde definir las acciones que se van a llevar a cabo, pues para hacer la parte que les toca, ¿no? En el cumplimiento de estos objetivos. ¿Cómo lo hacen? Desarrollando planes. ¿Sí? Planes
que a su vez lleven objetivos y estrategias, pero ya nada más van a incluir cada una de las áreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos al momento de hacer el análisis del ambiente interno? Entonces, estos objetivos se definen ya sea en periodos anuales, trimestrales, el departamento define el tiempo de acuerdo a la actividad productiva y tú lo que vas a evaluar en este análisis interno es qué también se está cumpliendo con esos objetivos y metas, ¿sí? O qué es lo que nos falta para cumplir con esos objetivos y metas. Entonces, en el caso del ejemplo de aumentar las ventas un 10%, ya tú ya como jefe de departamento en el área de producción dijiste, bueno, yo voy a producir el 10% más, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Pues si es el 10% anual, lo que me definieron en la planeación estratégica, pues entonces significa que para tener un crecimiento gradual, pues yo tendría que estar creciendo por trimestre alrededor de 3.10 entre 4, pues entre 2.5, ¿verdad? Por ciento cada trimestre. Entonces, yo voy viendo de enero a marzo si voy creciendo el 2.5%. ¿Sí? Si no alcanzo, si llego, por ejemplo, al 2.3, pues vamos a ver qué es lo que necesitamos mejorar para alcanzar esta meta. Y ya ahí empiezas a ver, tenemos los materiales, tenemos el personal, las máquinas están funcionando. Entonces tú ya empiezas a evaluar el desempeño que involucran todas las actividades de tu área o departamento. ¿Sí? Entonces, estos planes o el producto pues de la planeación táctica son los planes de acuerdo a las áreas funcionales y nosotros aquí podemos distinguir 4 planes en específico: el plan de producción, el plan financiero, de mercadotecnia y el plan de recursos humanos. ¿Sí? A ver, ¿quién nos ayuda con el plan de producción? ¿Qué es lo que debe de llevar o qué es lo que debemos de considerar en el plan de producción? Vamos, chicos, vamos. Sí. Planes de producción. Incluyen métodos y tecnologías necesarias para las personas en su trabajo, distribución física del trabajo y equipos como soportes de las actividades y tareas. Sí. Entonces, un plan de producción que lleva como objetivo los que se adoptaron de la planeación estratégica va a incluir, ¿sí?, para poderlo evaluar, cómo se están haciendo las cosas, con qué se están haciendo las cosas, quiénes las están haciendo y si el trabajo está bien distribuido, si estamos nosotros poniendo a las personas que puedan realizar las actividades de la mejor manera posible y lo principal, el trabajo en equipo. ¿Sí? Eso es lo que debe de incluir nuestro plan. Aquí, por ejemplo, sería difícil definir un plan o una estructura o se puede decir patrón o una plantilla, pues, sobre cómo debe de ser el plan de producción, pero realmente como cada empresa es muy particular en la actividad que realizan y cómo la realizan, pues realmente es libre, el formato es libre. Ahí la flexibilidad que tienes es de adaptar este plan a las necesidades propias de la empresa. Pero sí no debe de faltar, pues, la descripción de todos estos componentes que hacen que el departamento de producción funcione, ¿sí? Acuérdense, todos los planes llevan objetivos y estrategias. Estos objetivos y estrategias por áreas o departamentos deben de incluir, en el caso del área de producción, los métodos, que son los cómo, las tecnologías, que son los con qué, quiénes, que son el personal, ¿sí? Y el cómo lo va a llevar a cabo el personal.
¿sí? Por actividades específicas o tareas ya bien descritas. Y luego para el área de contabilidad o finanzas también se desarrolla otro plan. A ver, ¿quién nos ayuda con este otro? Yo, Miss. A ver. Dice, planes financieros. Incluye la consecución y asignación del dinero necesario para soportar las diversas operaciones de la organización. ¿Qué significa consecución y asignación? Consecución, bueno, a mi parecer, se refiere a, una vez que ya se asignó el dinero o los fondos, a seguirle la pista hasta dónde se van dirigiendo cada uno. Sí. Bueno, ahí también va más, sí, pues estar al pendiente de cómo se utiliza el dinero, ¿verdad? Sí, en la parte financiera también la función de dónde viene el dinero es importante, porque por ejemplo, esa es la tarea del Departamento de Finanzas, proveer de los recursos necesarios para poder llevar a cabo las demás actividades. Eso es lo que les corresponde a ellos. O sea, digamos que la empresa tiene ingresos de 3 pesos, pero para llevar a cabo las actividades les va a costar 5. Entonces, ahí le están restando 2 pesos que va a necesitar. Si ellos no proveen de esos 2 pesos, no se van a poder producir los productos y por ende, pues no se va a poder alcanzar la meta de vender 10% más o tener el 10% más de ingresos. Entonces, al Departamento de Finanzas le corresponde ver de dónde saca esos 2 pesos más, que por lo general ahí significa, bueno, buscar en el mercado financiero, ¿sí? Los recursos que le faltan, que puede ser que vaya a un banco, solicitar un crédito, ¿sí? O que busque asociarse con alguna otra persona, o emitir bonos propios si pudiera la empresa, ¿sí? O sea, ya hay varios instrumentos financieros que ellos pueden utilizar para poder tener esos 2 pesos que le faltan para que el objetivo se pueda cumplir, ¿sí? O sea, cada área tiene que asumir la parte que le corresponde para el cumplimiento de los objetivos. Si ellos no tienen el dinero en el área de producción, ¿van a poder aumentar las ventas? ¿Van a poder producir el 10% más? No. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere el plan financiero. Darle seguimiento, asignar a cada área el presupuesto, ¿sí? Pero también ver de dónde se va a obtener este recurso económico. ¿Sí? A ver, los planes de mercadotecnia, ¿quién nos ayuda? Yo. Incluyen los actos de vender y distribuir bienes y servicios en el mercado y atender al cliente. Muy bien. Que era un poquito lo que nos decía Hugo, ¿verdad? Hay que diseñar la estrategia para que el producto se vaya a vender. ¿Sí? Si es, por ejemplo, una empresa nueva, pues hay que dar a conocer el producto. Ahí, por ejemplo, el plan, que son acciones concretas, pues puede ir desde una campaña de promoción de 2x1, o como ya lo habíamos mencionado en un ejemplo, como lo hace Coca-Cola, que te vende el refresco de 1 litro, con 2 pesos más te llevas otro refresco nuevo o otro refresco que ellos quieran dar a conocer. Entonces ya ahí tú pues haces uso de las estrategias conocidas o diseñas tus propias estrategias pues para dar a conocer el producto y que se venda. Porque, por ejemplo, si el área de producción logra producir el 10% más, pero no se vende, ¿se va a cumplir el objetivo? No. No. Entonces, el área de mercadotecnia, pues, también tiene que asumir su parte. Y luego, por último, tenemos el plan de recursos humanos. ¿Quién nos ayuda? Yo, Miss. Ok, Lisette. Dice,
Planes de recursos humanos incluyen reclutamiento, selección y entrenamiento de las personas en las diversas actividades de la organización. Sí, acuérdense que el recurso humano es el activo más valioso que tiene una empresa. ¿Sí? Y es una realidad. Un director o un presidente de empresa que no reconozca en sus empleados como el activo más preciado, ¿sí? Pues realmente va a poner en una situación difícil a la empresa, porque de ellos es que depende que todas las actividades se lleven. O sea, tú puedes tener un sueño de empresa como emprendedor, pero al final de cuentas, como dicen, ¿no? El trabajo sucio alguien lo tiene que hacer. Y el trabajo sucio me refiero pues a las actividades diarias, al trabajo pesado, el trabajo de todos los días. Si alguien lo tiene, no necesariamente que sea sucio, ¿verdad? Pero haciendo relación a las frases que conocemos, ese trabajo sucio pero elemental, pues le corresponde al personal, ¿no? A los empleados. Sí. O sea que, por ejemplo, en el área de recursos humanos, en una empresa, la persona que está encargada del área de recursos humanos, al momento de estar contratando a las personas que van a pedir trabajo, o sea, de ellas, ¿está ya dependiendo el trabajo de la otra persona? ¿O también tiene que hablarlo con diferentes gerentes o diferentes encargados? No sé cómo decirlo. Mira, el Departamento de Recursos Humanos es un departamento de apoyo a las demás, a los demás departamentos. ¿Te das de cuenta? En el área de producción, si por ejemplo, siguiendo este ejemplo del aumento de ventas en un 10%, ya digamos que el dueño dice, tenemos que vender 10% más. Entonces, por ende, tenemos que producir el 10% más. La persona encargada del área de producción, pues va a ver si con el personal que tiene va a poder cumplir con este objetivo. Si ellos ven que les va a faltar personal, pues ellos lo que hacen es decirle al Departamento de Recursos Humanos, ¿sabes qué? Necesito personas para este puesto. Si es una empresa que está bien estructurada, ¿sí? Con que le diga el nombre del puesto, en recursos humanos ya tienen un catálogo de puestos y en base a ese catálogo, pues ya ven, ¿no? Pues que persona entre tantos y tantos años, que tenga el perfil académico de tal carrera, que tenga tales habilidades, ¿sí? Si es una empresa estructurada, pues ya tienen un catálogo de puestos y ya nada más se basa en ese catálogo de puestos para promocionar la vacante y después realizar las entrevistas. Si es una empresa, ¿sí?, que no tiene este catálogo de puestos o que todavía no ha llegado a esta estructura bien organizada, entonces el mismo director de la producción le dice, ¿sabes qué? Necesito una persona con estas características. Entonces ya en el área de recursos humanos se dan a la tarea de buscar a la mejor persona. Pero ellos mismos las contratan. Ellos mismos las contratan para que llenen la primera parte de la selección, ¿no? O sea, el recursos humanos ahí contratan al personal que consideran que va a encajar bien en esta cultura organizacional de la empresa. Ya después, ya que ellos hicieron esa, pues se puede decir, escrutinamiento, o que ya revisaron, pues, que los diferentes solicitantes cumplan, al menos que vayan a encajar bien con la cultura organizacional de la empresa, entonces ya lo pasan con el director de la producción o con el jefe inmediato, o con el que sería más bien su jefe inmediato, para que ya vean si van a poder trabajar bien, o sea, si va a encajar ya en el equipo de trabajo. ¿Sí? Ah, ok. No, es que yo creí que las personas que acudían, por decir, que a pedir trabajo, que lo recibía la persona encargada de ese departamento, era el que estaba en sus manos si te daba el trabajo o no. Pero pues es como un filtro, ¿no? Es como que la que te hace la entrevista, la que te hace
Sí, o sea, para conocer tus características y luego ya te pasa con tu jefe inmediato. Así es. Sí, no, son filtros, como dices, y primero es que pues encajes en la cultura organizacional. Sí, ya que encajas en la cultura organizacional, entonces ya es ver que pues puedas tú desempeñarte con tu equipo de trabajo, o sea, con los que ya van a formar parte pues de las personas en el departamento. ¿Sí? En algunos casos, en algunas entrevistas, te entrevista tu jefe directo e incluso te entrevistan los miembros del equipo de trabajo. Entonces ya la decisión se toma entre pues todas las personas con las que teóricamente estarías trabajando. ¿Sí? Pues ahí pues ya depende del enfoque que le da la empresa al trabajo en equipo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí pues vemos otra vez la relación, ¿verdad? De la planeación estratégica, ¿sí? Se derivan los objetivos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dice dejar de invertir en los negocios no esenciales y se concentra en el crecimiento de los negocios esenciales, que serían pues las áreas que van a hacer que la empresa crezca, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Bueno, entonces vamos a pasar aquí, entonces aquí, bueno, vemos pues que en la planeación táctica, ¿sí? Los planes van a ser indispensables para evaluar el desempeño, ¿sí? Podríamos decir de los directivos de cada departamento. Pero cada departamento también consiste, pues, de aquellas personas que realizan las actividades. Entonces, pues nos vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la planeación operacional. Entonces, aquí, por ejemplo, si seguimos nosotros nuestra pirámide empresarial, pues vemos que ya en la parte operativa, como ya lo habíamos mencionado antes, o lo tienen ahí en el documento, es donde vamos a encontrar el mayor número de personas, su temporalidad de visión es al corto plazo, por lo general ellos ven las tareas diarias, ¿sí? O por ejemplo, si tienen un plan maestro, se programan por semanas, 4 semanas por mes, ¿sí? Hay algunos que se manejan por trimestres, ¿sí? Entonces aquí vemos al mayor número de personas, su enfoque es al corto plazo, y ellos deciden solamente sobre las actividades que le corresponden a sí mismos. ¿Sí? ¿Cuál sería el producto de la planeación operativa? O sea, como decíamos, en la parte estratégica son las metas, objetivos y estrategias. En la táctica son los planes. En la parte de la planeación operativa, ¿sí? Pues ya vienen siendo herramientas de trabajo más específicas. Y estas herramientas, algunas ya las conocen ustedes, y otras pues igual las vamos a ver. Pero en general, estas herramientas que me van a ayudar a mí a realizar mi trabajo cada día, porque pues nos encontramos en el nivel operacional, y se distinguen de acuerdo a las tareas que se tienen que desempeñar. ¿Sí? Voy a regresar al documento. Entonces, aquí en el área operacional podríamos decir que también se desarrollan planes, ¿sí? Pero estos planes pues ya van enfocados a las actividades diarias de los trabajadores y se clasifican en 4 tipos de planes. Y cada plan de estos pues tiene diferentes herramientas, que son las que vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que se divide en 4 planes operacionales. La de procedimientos, la de presupuestos, programas y reglamentos. Aquí en procedimientos incluyen todo lo que tenga que ver con métodos,
si quieren ahí subrayar, los procedimientos nos vamos a enfocar a describir métodos. En los planes operacionales de tipo de presupuesto, nos enfocamos en el dinero. Los programas nos enfocamos en el tiempo. Y los reglamentos nos enfocamos a las personas. Entonces, al momento de desarrollar nosotros los planes enfocados a estos 4 aspectos, cómo hacemos las cosas, cómo se maneja el dinero, el tiempo, cómo planeamos el tiempo y cómo trabajamos con las personas o organizamos a las personas, entonces ahí ya vamos a utilizar herramientas. Entonces vamos a hablar de procedimientos, cómo planear las actividades de acuerdo a cómo se vayan a realizar estas mismas. Para eso tenemos diferentes herramientas. Como les decía, algunas ya las conocen ustedes, como es el flujograma vertical. Aquí el flujograma, ustedes conocen estas figuras, sabemos que representan, esta simbología representa una actividad específica y luego se describe la actividad y se indica el tiempo. Estos son los elementos principales de un flujograma vertical y que las actividades tienen que ir en orden cronológico, ¿sí? O sea, esta herramienta me va a ayudar a mí a que la actividad que se tiene que hacer en el área de producción la hagamos como debe de ser. Yo les voy a mostrar un flujograma, déjenme, sí, que es el tipo que vemos ya nosotros en la empresa. Permítanme tantito. Y vamos a ver cuáles son las características de un flujograma vertical. Ahí para que las vayan anotando, ¿no? Por favor. Muy bueno. Me imagino, ¿ustedes ya han hecho flujogramas antes? Miss, no está trabajando el audio, Miss. No se le entendió. No se entendió. Que si ustedes han hecho flujogramas. Creo que sí, no recuerdo. Ah, muy bien. Bueno. Ay, qué lejos. Ya. Vamos a esperar que abra el Excel. Maestra, Mande. ese documento lo subió tal cual, es que a mí me aparecía como cortado el documento cuando lo subió. ¿A poco? Sí, Sí. eso tampoco lo tengo. De hecho, lo demás venían, bueno, lo busqué yo en internet y viene tal cual, pero esto de las flujogramas y todo eso no aparecía a mí. Estaba como No. cortado el documento. A ver, porque sí, es el documento de PDF que subía Para a el la... cuestionario, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho sí venía como cortado, mis. De hecho, Ah. batallé para encontrarlo en el documento y hasta que me di a la tarea de buscarlo en internet. A ver, déjame lo checo, si no. A ver, déjenme, se los paso aquí por el chat, porque para que lo vean completo. A ver. Entonces, se los voy a pasar aquí por el chat para que lo tengan.
porque sí les debió. O sea, yo el documento, no tengo problema para abrirlo. ¿Quién sabe por qué les habrá pasado eso? Y la verdad, cuidé yo. No, no, a lo mejor. ¿Mandé? A lo mejor Moodle lo cortó. Pues yo la verdad cuidé la cuestión del peso e incluso hasta tuve que bajarle la resolución de la escáner para que el peso estuviera dentro de los límites que nos marca Moodle. Entonces sí, yo creo que ahí algo le hizo Moodle. Pero ya se los mandé aquí por el chat para que lo tengan y si quieren lo abren para seguir la clase. ¿Sí lo recibieron? Sí, Miss. Sí. Bueno, aquí les voy a compartir pues un flujograma como lo verían ustedes en una empresa. Igual el formato es libre, pero hay ciertas características que sí deben de llevar todos los flujogramas. Ahora, aquí lo más importante es entender el propósito del flujograma. Sí, ahí nos dice Janet que si lo pueden pasar por el WhatsApp, por favor, porque ya sabemos que hay gente que pues no puede bajar el documento. A ver si nos hacen el favor. Bueno, están viendo la hoja de Excel, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces, aquí yo creo que lo más importante, o sea, el formato es libre. Sí, hay ciertas características que debe de llevar y ahorita las vamos a resaltar, pero lo principal es entender el objetivo o el propósito del flujograma. ¿Quién me puede decir cuál sería el propósito u objetivo de un flujograma? ¿Por qué sería importante tener un flujograma? Porque se muestran las... A ver, Sergio. Nah, ya no, Miss. ¿Por qué no? Dale. Sí, no te chives, dale. Muestra las partes de un proceso de forma, digamos, simple. Entonces, si ocurre una falla, se podría observar en qué parte fue o localizar más rápido dónde está una posible falla o un posible error al futuro. Sí, muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que mencionabas, sí, describe de una manera sencilla. Vamos a ponerlo ahí. Describe de forma sencilla las actividades que se deben realizar en el proceso. ¿Sí? ¿Qué más le podríamos agregar? Miss, ¿ese es el propósito o es una característica? Es el objetivo, propósito u objetivo del flujograma. Ok. Sí, las características ahorita las vamos a delinear. Sí, y con características, pues son aspectos que no deben de faltarnos, ¿verdad? Al momento de elaborarlo. Entonces ahí decimos, bueno, describe de forma sencilla las actividades que se deben realizar en el proceso. Ahí pues ya un plus sería para identificar errores o fallas, ¿sí? A futuro, que permite ¿sí? A ver, ¿qué más? ¿Cuál creen ustedes que sea otro propósito del flujograma?
Facilitar la interpretación. Facilita la interpretación. ¿Y eso qué nos permitiría? Ahorrar tiempo. Ahorrar tiempo. Pero, por ejemplo, si lo relacionamos con la materia de control estadístico, o sea, por ejemplo, ahí cuando hablamos de que facilita la interpretación, ¿sí? ¿Qué otra cosa estamos diciendo? Que más bien no deja a interpretación las actividades de quienes realizan la actividad, ¿verdad? Lo cual significa que si cada quien hace la actividad como está descrita en el flujograma, ¿sí? Vamos a tener menos errores en nuestro proceso de producción, ¿sí? Y ya sabemos que si tenemos menos errores, vamos a tener un proceso estable. Un proceso estable, que un proceso estable significa que no tenemos defectos, ¿sí? Entonces, facilita la interpretación o deja a interpretación del trabajador más bien no deja trabajador las actividades que debe de realizar, por lo cual habrá menos errores y por ende menos defectos. ¿Sí? Digamos, en una práctica de laboratorio, el maestro les dice cómo realizar la actividad, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces pues no lo hacemos exactamente como nos dice el profesor. Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues que obtenemos diferentes resultados de los esperados, ¿sí? O sea, los métodos, los procedimientos, si no los llevamos a cabo paso a paso tal cual son, pues vamos a obtener resultados diferentes. Es como una receta de cocina, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, en la receta de cocina, queremos cada quien ponerle nuestro toque personal, pero en ese toque personal, pues, comprometemos la calidad, el sabor, la consistencia del producto, ¿sí? Puede ser que nos den buenos resultados, pero puede ser también que no nos den buenos resultados. Aquí la diferencia es que la empresa no tiene los recursos necesarios como para que los empleados, ¿sí?, aporten pues esa particularidad personal, porque si resulta mejor, qué bueno, pero si no resulta mejor, entonces significa pues que se está perdiendo dinero, ¿no? O sea, tenemos defectos y cada defecto le cuesta a la empresa. Entonces, el flujograma nos permite pues que el trabajador no interprete o no le agregue esa particularidad personal al proceso que pueda resultar en un defecto. Porque pues como veníamos en control estadístico, lo que queremos es que haya menos variabilidad posible en los procesos, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nos ayuda el flujograma. Si ustedes se fijan aquí, se describen actividades específicas lo más detallado posible, ¿sí? En este caso, en este tipo de proceso, pues no tenemos medidas, pero en los procesos de producción, si se tiene que mezclar algunas sustancias, se ponen las cantidades específicas e incluso cómo se deben de medir para que no haya problemas también en el propio proceso. Entonces, el flujograma pues, nos ayuda a describir las actividades de forma sencilla e incluso visualmente, que muchas personas pues, son visuales, ¿verdad?
Sí, y eso pues es mucho más práctico en el proceso de producción. Y también no deja interpretación del trabajador lo que se tiene que hacer en cada actividad para omitir pues errores y defectos. ¿Sí? También nos ayuda a evaluar el desempeño de los trabajadores. ¿Sí? ¿De qué forma nos ayudaría a evaluar el desempeño de los trabajadores? ¿Cómo creen ustedes? A ver, ¿cómo? Así es. Sí, aquí una ventaja del flujograma es de que te describe el tiempo que se lleva cada actividad. Entonces, si por ejemplo tú tienes un empleado que no termina en los 38 días este proceso, entonces significa pues una que no sabe, que le falta más capacitación o pues que realmente necesitas contratar a otra persona más. O sea, el hecho de que cada actividad se lleve dentro de un tiempo específico significa pues que el trabajador tiene que tener ciertas habilidades. Puede ser que sí las tenga, pero que igual sea de aquellas personas pues que no se desempeña correctamente. Entonces te evalúa, te ayuda a evaluar pues cómo es que está trabajando la persona, ¿sí? El cómo lo hace y también que pues esté dentro del tiempo establecido. Ahora, cuando una persona elabora el flujograma, pues no lo hace de memoria, ¿verdad? Lo hace en base a la práctica. O sea, aquí en los procesos de desarrollo e investigación de productos, ¿sí? El flujograma toma una parte muy importante del proceso porque según cómo se defina este flujograma es cómo se va a llevar a cabo en el proceso de producción. Entonces no lo haces en base a teoría, como para decir, ay, pues yo creo que se va a llevar 3 días. Yo creo que se va a llevar 2 días. No, cuando se desarrolla, cuando se elabora el flujograma es porque está haciéndose sobre la práctica y no en un proceso de investigación y desarrollo. No lo haces una vez, lo haces varias veces hasta que ya confirmas pues que en esas cantidades, en ese tiempo y con ese procedimiento vas a llegar al producto deseado. Entonces, este tiempo se define pues en base a la práctica, por lo cual esperas que cualquier persona que siga el flujograma con las habilidades que se requieren, pues que también lo pueda producir en el tiempo que se define. Si no lo hace, pues significa que pues el trabajador no es el más calificado para estas actividades. ¿Sí? Entonces también nos ayuda a evaluar el desempeño de los trabajadores para poder producir en tiempo y forma. ¿Sí? Igual puedes tener tú un trabajador que empezó a trabajar muy, muy, muy bien y hacía muy, muy bien el trabajo, pero pues llegó un tiempo o algunas situaciones que estuvieran pasando y empezó a bajar el desempeño. Entonces te sirve para evaluarlo. ¿Sí? También. Entonces, el flujograma es realmente muy importante en los procesos de producción, porque así, si el personal sigue a detalle el flujograma, el producto no va a tener defectos, ¿sí? Tú vas a estar trabajando de forma eficiente y eficaz, que eso al final pues te va a generar la ganancia o los ingresos que necesitas para hacer una empresa rentable. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, vamos a ver. Les voy a pedir que observen, pues, es el flujograma y que me digan algunos aspectos que resaltan a su vista.
Sí, a lo mejor ustedes dicen que ya habían hecho flujogramas antes, sí, podrían comparar los flujogramas que han hecho con este flujograma que tenemos aquí. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que participen los que no han participado. Roberto, Saraí, Anaí, háganse presentes. ¿Checamos asistencia con la participación? Dando ruido. Aquí estamos. No, aquí estamos. Siéntense, pues. A ver, vamos a ver. De los que no han participado, Saraí, Anaí, los Ulises. Honestamente, maestra, yo tampoco he hecho un flujograma, pero me llama la atención lo de los símbolos, o sea, cómo se utiliza cada símbolo. A ver. Pero yo suponer que los símbolos que están en blanco, que no están coloreados, no sé esto, pero los que no están coloreados son donde está el error, ¿no? O no sé. Porque ya vi que ven unas rayitas. Esa es una buena observación porque están rellenos estas figuras y las otras no. Pues sí, Y también ahorita la checamos. porque están conectadas unas, por ejemplo, empieza a describir el alcance del proyecto y el símbolo del óvalo se une mediante una línea con el símbolo rectangular de definir objetivos generales y así va hacia abajo y es algo que pues quisiera preguntarle porque es duda. Ok, porque están conectadas. A ver, vamos a ver, Carla, ¿tú has hecho flujogramas antes? No, la verdad no he hecho flujogramas. A ver, Anaí, ¿qué nos decías? No, yo tampoco he hecho un flujograma. Ana Karen, ¿tú qué nos comentabas? No, yo no comenté el flujograma. Es que no sé, ¿cuándo lo hicimos, Airán? Porque dijiste que sí. Así es. Ajá. Así es. Sí lo hemos hecho, pero no nos explicaron la simbología. Ok. Mande. Por decir, en los flujogramas que nosotros hacemos o diagramas de flujo, solamente por decir, ponemos inicio, ni siquiera definimos el objetivo general dentro del flujograma, o bueno, al menos no nos lo han pedido. Y prácticamente nos saltamos hasta donde detallamos las especificaciones de las actividades. De hecho, ni nos piden que traiga los símbolos tal cual, porque ya ve que el rombo significa entrada o salida y así cada uno, con que tenga los pasos y tenga forma de diagramita. Sí, de hecho. Bueno. Pero no es lo mismo un diagrama de flujo a un flujograma, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Por ejemplo, los rombos, bueno, ese sí es un rombo, lo de los rombos también creo que incluye las decisiones, ¿no? Sí. Es que yo me acuerdo que nos explicaron los simbolitos, pero casi no me acuerdo. Creo que los rectángulos eran como que las tareas, las operaciones, algo así. No sé si existen eso, pero la imagen no sé cómo interpretarla. Sí, un diagrama de flujo, un flujograma o un fluxograma, todos son, pues, lo que ustedes ven en pantalla. Aquí, como les decía, sí hay cierta flexibilidad en el flujograma, sí, a lo mejor ustedes en las prácticas de laboratorio, precisamente pues como están experimentando, sí, pues realmente todavía no está definido el proceso. Sí, este
el interés, ¿no? Bueno, tienen una idea de lo que van a hacer, pero pues saben que en ese proceso de experimentación pues van a cambiar cantidades, actividades. Entonces todavía no se define para el proceso como tal. Que cuando tú estás haciendo un proyecto de innovación, ¿sí? Pues realmente partes de las actividades, pero en la medida que vas avanzando en la experimentación, entonces ya va adquiriendo mejor forma todo el procedimiento. Entonces, cuando tú quieres que la gente lo repita el procedimiento tal cual para producir un producto igual, entonces aquí ya tienes que ser pues más concreto con el flujograma. Entonces vamos a ver las características del flujograma. Sí, podríamos decir, para su práctica de laboratorio, ustedes utilizarían ya un flujograma formal de esta parte que estoy sombreando. ¿Sí? Esta parte es la que necesitaría. En la empresa, sí, el encabezado debe de ir un poquito más completo. Entonces, ahí como características o componentes del flujograma, ¿sí? Si quieren, ahí las vamos a ir enlistando. Entonces, lleva un encabezado informativo. Y ese encabezado informativo debe de llevar el nombre de la empresa, como lo vemos ahí. Debe de llevar el nombre de la empresa, el área para la que se realiza este flujograma y el proceso o el nombre del proceso que se describe en el flujograma. ¿Quién lo elabora? Y la fecha de elaboración. La fecha de elaboración no debe de faltar, porque en eso nos basamos la vigencia del propio proceso. O sea, pueden ser procesos que pues se vuelvan obsoletos con el tiempo, pues por la cuestión de aplicaciones de... ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe de llevar? Debe de llevar el nombre de la empresa, como lo vemos aquí, el nombre de la empresa. Y acuérdense que las empresas no tienen nombre sino razón social, pero para que lo entendamos mejor. La razón social de la empresa, el área para la que se elabora el flujograma, el nombre del proceso que se describe en el flujograma, quién o quiénes lo elaboran y la fecha de elaboración. Eso es lo que debe de ir en el encabezado. Ay, se me pasó, mis. Va. Es que lo estoy escribiendo a mano, mis. Ok, déjame hacerlo. Lo anotamos aquí. Entonces. Wow. Ay, ay, ay. A ver, ¿quién nos ayuda a repetirlo para que lo escuchen otra vez sus compañeros? ¿Quién sí lo anotó? A ver. Ok, muy bien. Otra vez, Aira. Y de volada, Aira, de volada, dinos. ¿El nombre de qué? ¿El nombre de qué? ¿Del proceso? No te enojes, Aira. A ver, así termina. Nombre de la empresa. ¿Quién elabora? Área. ¿Quién lo elabora y la fecha de elaboración? Así es. Proceso. ¿Quién o quiénes lo elaboran?
y fecha de elaboración. ¿Sí? ¿Ya no les faltó ninguno? No, muchas gracias. No, gracias a Irán. Bueno, y luego si se fijan aquí, ¿sí? Ahorita me extiendo hacia acá. Entonces, otra característica es que las actividades van en orden cronológico y van enumeradas. Sí, quizás aquí podría ser muy tedioso, ¿no? Decir, primero haces esto. Por lo general, cuando te piden que realices una actividad, si te empiezan a decir, a ver, lo vas a hacer así. Paso 1, paso 2, paso 3, luego nos viene a la mente, ay, como si no supiera hacerlo. O ay, como si estuviera tonto. O nada más soy yo la que pienso así. ¿Sí les ha pasado a ustedes o nada más soy yo? Así pasa. ¿Pero a ti te gusta que te expliquen así con manzanas y peritas? Así es. Entonces, pero para mucha gente sí se nos hace así como que, ay, me va a decir, y vacía, así llena, así esto. Entonces, dices, como si no lo hubiera hecho. Para muchos sí nos parece que sea algo tedioso, pero como dices tú, todos nos podemos equivocar. Y si son actividades repetidas, o sea, si son actividades diarias que tienes que hacer a cada rato, sí, hay una posibilidad más grande, pues que nos equivoquemos, ¿verdad? Que ahí cometamos el error. Entonces, por eso es que las actividades deben de ir en orden cronológico y deben de ir enumeradas, ¿sí? Es más o menos como le está haciendo ahora SAMS. O sea, anteriormente tú ibas a SAMS y ellos cotejaban a la salida el número de productos que comprabas. La razón es que al contar, sin tener que ver qué producto es, al contar tú los productos, sabías que pues iba a haber menos posibilidad de robo. ¿Sí? Pues sí. Entonces, cuentan ellos los productos al momento de que te cobran, cuentan ellos los productos al momento de que sales y sabes que no va a haber errores. Aquí es igual, enumeras las actividades, al final cotejas el proceso en base a las actividades y ves que no hayas omitido alguna. ¿Sí? Entonces, es igual, vas al mandado, si no llevas lista, te dijo tu mamá, vas a traer X productos. ¿Sí? Si son más de 10, a lo mejor los anotas. Si no son más de 10, dices, a ver, ¿qué es lo que tengo que llevar? Cuentas y ya al momento que estás en el mercado, igual dices, a ver, eran 5 productos, a ver, ¿cuál me falta? ¿Sí? Es una mejor forma de llevar control para la omisión de actividades. ¿Sí? Hoy día, pues AM lo hace mucho más preciso, ¿no? Porque te escanea a la salida también los productos que llevaste. Pero eso lo hacen para tener mejor control del inventario, porque precisamente había empleados que te pasaban, por ejemplo, 2 productos iguales, pero de diferente marca, como uno solo. Entonces eso alteraba mucho sus inventarios. Entonces lo que hacen es cotejar a la hora de comprar, pagar y a la hora de salir lo que se está llevando el cliente para llevar un mejor control de los inventarios. Sí se han fijado que ya tienen un escáner a la salida, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, a la próxima vez que vayan se van a dar cuenta. Es que ya no dejan entrar. Pues sí. Sí. Yo he visto que en City Club también hacen lo mismo. Sí, en City Club, fíjate que yo no tengo membresía, pero qué bueno. Pero con un ticket, el guardia de seguridad checa los productos y que sean los que dice el ticket. Entonces, ahí sí hay algún error de que en el ticket diga que te marcaron 2 detergentes de la misma marca, pero en el carrito se ve uno de una marca y otro de otra, también lo reporta. Ya poco. Sí, tienen una libretita. Mira. Y aparte yo me imagino que también para asegurarse que no haya error. Sí,
Sí, pero principalmente es el inventario, porque la verdad después se van, es que el problema de inventario es que si tú reportas que salen dos productos iguales cuando son diferentes, se va almacenando de uno de estos dos. Entonces tú estás ordenando porque te va saliendo, pero después te das cuenta que ahí tienes un montón almacenados, ¿no? Y es dinero que la empresa pues está perdiendo. ¿Sí? Bueno. Entonces, como una vez así también le pasó a mi mamá que le dieron unos zapatos de uno y otro de otro, o sea, no eran de la misma marca. Y cuando fue a cambiar le dijeron que sí, que porque al momento de haber hecho el inventario les estaban faltando los zapatos esos. No, pues la verdad, yo tampoco, así de ideas de robo no conozco, pero te sorprenderías las habilidades que desarrollan las personas para robarse las cosas. En Sam's yo no he visto, pero en Soriana sí me ha tocado ver. Sí, y por ejemplo también, ¿sabes dónde me tocó ver? En Parisina. Así literalmente me tocó ver, que lo tuve que reportar, una señora que llevaba una camisa floja, llevaba a su hija y llevaba como tipo una bolsa de canguro abajo de la camisa. Pues literalmente se levantaba la camisa y echaba las piezas de Parisina. Y a la niña le hacía lo mismo. A la niña también le llenaba el cuerpo de producto. Entonces, la verdad, ese es el problema, ¿verdad? Le enseñas a la niña a robar. Y si lo reportó, sí, lo reporté, por supuesto. Son las llamadas, ¿cómo se les dice? Parderas, algo así, parderas. ¿Cómo que, Alberto? Que a veces a las muchachas, a las señoras que roban así, creo que les dicen parderas o algo así, una vez vi. Ah, sí. Que también hacían un reportaje. Hicieron un reportaje que salían hasta con televisiones robadas. Y quién sabe cómo le hacían para esconderlas. Sí. No, la verdad. Sí, la verdad, son habilidades, lo que sabe cada quien son habilidades negativas, pero pues no toda la gente lo puede hacer. Sí. 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 Ese señor estaba loco. Nada, se le pasaba al señor. Los árabes son, pues comerciantes de nacimiento y sí son bien cuidadosos en eso. Pero la verdad, no sé cómo le hacen, pero sí, pues sí. En Soriana también me ha tocado, en Soriana, sobre todo en aquellas donde el robo es alto. Ahí, por ejemplo, en la Soriana del centro de Torreón, la que está por la Hidalgo, ahí hay mucho robo. Y tienen a personas, o sea, vigilantes, vestidos como consumidores, como civiles, como les dicen. ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Ya ves a mí. Fierro. Salió de la reunión, ¿no? Hierro.
Que ya no hay clases por hoy. Ahorita regresa. Regresamos a ¿Qué? las 12 con Nos vemos hasta las 12. 12:15. ¿Cómo que almorzar? A las 12:15. Sí, 12:15, muchachos. 12:15. Chin es que entre 12:15. antes. Arre, yo no voy a entrar esta vez. 12:15, ¿eh? Ya está. Ya le hizo Eso nenea. dicen y terminan No es entrando a la cierto, mera ya hora. dije que no voy a Nenea. entrar. Ya no voy a entrar. Campa y Alicia son los primeros en entrar. Se está grabando la clase. Ah, sí, sí. No se crea, de hecho. Yo decía jugando. Sí, yo también. Ajá. Vamos, le está diciendo. Vamos a esperar a la maestra. Vamos a esperar a la misma. No sabemos qué falla pudo haber tenido. Se le debe haber ido la luz. Sí, desde hace rato me decía que tenía baja señal la computadora. Bueno, así pasan veces. A veces así pasa. Airam, 1, 2, 3. ¿Qué? 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 ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, maestra. Sí, me. Ay, ¿quién Creí sabe? que ya era el tiempo para ir a almorzar, ya se les había dicho a mis compañeros. Sí, entonces no me escucharon cuando les dije que lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos ahorita a las 12. ¿A Bien. las 12:15? A las 12:15. No, porque tenemos mucho que ver de control estadístico y después no vamos a alcanzar a verlo. Sí, 12:15. Estamos esperando. 12:10. 12:15. 12:10. A las 12, a las 12:10. 12. 12:10. Vámonos para no perder más tiempo. A las 12 nos vemos. A las 12:10, Miss. Bye. Traes una- Sí, a las 12:10, Miss. Bye.